Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga rica abundantemente. Siempre es intimidante venir uno a llevar la palabra del Señor. Vamos a orar por ella para que Dios nos dé discernimiento y sabiduría. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que eres grande, maravilloso. Señor, no es por casualidad la palabra que hoy vamos a compartir, Señor. Bendito Dios, que cada uno de los que estamos acá entendamos que nosotros, los que estamos acá, los que están en sus casas, somos el remanente de Dios para una Colombia y para el mundo. Tenemos que entender y comprender que somos ese remanente que Dios tiene preparado para darle una respuesta al mundo y que seamos evangelizadores. Gracias, mi amado Dios, por esta palabra y en tu autoridad, Señor, oramos por ella en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy Dios me dio, es una palabra y la titulé El mundo. Esta palabra me la dio el Señor, así como todos ustedes. Hay veces que uno se levanta y no sabe qué pasa y dice, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué? Y uno muchas veces piensa que el Señor perdió el control de las cosas. Para mí, cuando Colombia eligió presidente, fue muy duro porque ese mismo día estaba viajando para enterrar a un sobrino mío que el día anterior lo habían matado. Entonces era muy duro, llegaran de mi hermana a hablar y después me dicen eso. Y de ahí para acá yo me metí en un cuento que soy el veedor de la salud, defendiendo a mis militares y a todas las personas, porque es muy duro lo que ellos viven afuera. Ustedes no saben la vida del policía, del militar, qué pasa después de. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Y en esos días me fui, como uno siempre busca un amparo y no entiende, me fui a Habacuc, al libro de Habacuc, las respuestas y las preguntas. Yo también a Habacuc le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo? Dios me da la respuesta y me da este tema, el mundo, que hoy lo vamos a ver, el mundo bajo tres aspectos. Lo primero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del mundo? Lo segundo, ¿cuál es la única esperanza del mundo? Y lo tercero, ¿cuál es la gran necesidad que el mundo tiene? Entonces, lo primero, ¿cuál es la realidad del mundo? ¿Qué es la realidad que el mundo tiene? Lo segundo, ¿cuál es la única esperanza del mundo? Y ¿cuál es la gran necesidad del mundo? Vámonos al libro de, cuando yo estaba estudiando, Dios me dio esa promesa, Isaías 55:6. Yo estaba preguntando. Entonces, si ustedes ven en esta promesa que Dios me da, yo estaba y me decía el Señor, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámamele en tanto que esté cercano. Busca. Porque nosotros muchas veces, aún siendo cristianos, cuando tenemos un problema, miramos qué tenemos alrededor y no buscamos a Dios. Siempre tratamos de solucionarlo todo en nuestras fuerzas y nos olvidamos muchas veces que hay un Dios. Entonces, lo primero, tenemos que entender que el mundo fue creado por Dios. En el libro del Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, ya el Espíritu de Dios estaba trabajando. La pregunta acá, mis queridos hermanos, ¿cómo estaban ustedes? ¿Cómo estábamos nosotros cuando vinimos a los pies del Señor? ¿Cómo estaba mi vida cuando yo vine a refugiarme en el Señor? Creo que son muy poquitos los que nacieron en cuna de pastores o que ya estaban derechitos. Yo tenía mi vida hecho un caos y me cuestionaba, y muchas veces en mi vida, en este caos de la vida, ¿qué hacía? Yo mismo justificaba mis actitudes, justificaba mi forma de ser, y otras veces buscaba a quién culpar por lo que yo hacía.
Pero yo no entendía que Dios me había entregado el Espíritu Santo, que nos había dejado el Espíritu Santo, pero yo no le había dado vida. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo está en todas las personas, pero ¿cómo está el Espíritu Santo? Está ahí, constreñido. Cuando yo permito que el Espíritu Santo fluya, entiendo, porque fuere cual fuere la situación, el amor de Dios sobrenatural siempre estará por encima. A Dios no se le ha salido del control nada. Nosotros nos cuestionamos: ¿por qué esto y por qué esto? No, ¿para qué, Señor? Señor, mi vida está bajo tus manos. Créanme, hijos de Dios, que a mí cuando me llaman todos los días, mi esposa me dice: pero amor, fuera de eso tienes el problema, todos los días te llaman tarde en la noche, y tú con los problemas de sanidad, y tienes más problemas, son 27 municipios. Y yo le dije: Dios tiene el mundo completo y no se queja. Dios tiene mis problemas y no se queja, porque me voy a quejar yo. Pero siempre le digo a las personas, Dios me ha permitido compartirle, le decía: Dios tiene el control, a Dios no se le ha salido. Si entendemos eso, vemos cómo Dios es grande. Miremos en el libro de Colosenses 1, 16, 19. Colosenses 1, 16, 19. Colosenses 1. Dice la palabra: porque en él fueron creadas todas las cosas. Ojo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. O sea que Dios, así yo no lo crea, todo lo que hay, todo lo que subsiste, fue creado por él. Y para que no fue creado para nosotros, fue creado por él y para él mismo. Para él mismo. El problema, mis queridos hermanos, es que el ser humano se olvida de Dios, y habemos cristianos que nos olvidamos y dejamos de ser cristocentristas para volvernos egocentristas, y entonces vamos alzando y nos vamos levantando y vamos levitando, y no entendemos que estamos aquí por la misericordia de Dios. Yo hoy estoy acá llevando la palabra, no porque sea el más santo ni el mejor, es por la misericordia de Dios, que de pronto un día me vio tribulado y me venga para acá. Usted tiene que entender que usted no es parte ya del problema, sino de la solución. Pero ¿qué está haciendo usted? Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿por qué yo no miro? Venga, es que ¿qué hermanito mío también tiene el mismo problema que tengo yo? ¿Yo soy carga o soy solución? Yo tengo al dueño del mundo. Todas las cosas del mundo son hechas por él, pero lo que ocurre a través de mi alrededor es una consecuencia lógica de lo que yo hago, de mi forma de actuar, que es muy distinto. Pero Dios tiene todo. Ahora, lo segundo, ahí viene el problema. El mundo fue corrompido ¿por quién? Por Satanás, el príncipe de este mundo. Ojo, cuando yo leo la palabra y cuando miro lo que dice Efesios, es que la pelea no es contra carne ni sangre, contra esos huestes de maldad. Es entender quién hay en el segundo cielo. ¿Quién está ahí en el segundo? ¿Qué son esas huestes de maldad que hay? El enemigo tan grande que nos dice el Señor que hay, nosotros no lo entendemos. El enemigo que tiene a estos jóvenes, porque es que el enemigo es muy grande. Primera carta de Juan 5,
Mire que lo que nos dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, del 19 al 21, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios, es el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Nosotros no estamos bajo el poder de Él. Nosotros no podemos estar. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido ¿a qué? A darnos entendimiento. Él ya venció, Él ya cumplió. Pero yo no puedo perder de vista, porque dice en el 18 que todo aquel que es nacido de nuevo, que nace de Dios, no puede predicar ¿qué? No puede practicar el pecado. El problema es que yo me dejo llevar por las emociones y muchas veces pierdo de contexto dónde estoy, quién soy, dónde voy, y que el enemigo está ahí. Porque es que cuando yo estoy acá con mis hermanos y todo, no quiere decir que afuera no esté el enemigo. Por eso yo tengo que ser luz afuera, no aquí adentro, sino afuera. ¿Vestido con qué? Con el apresto del evangelio. Porque dice Dios que el que esté firme, cuide de no caer. Cuide de no caer en las cosas del mundo. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Entonces el ser humano tiene que entender que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, pero está el amor de Dios, ese amor ágape, para salvarnos ¿de qué? Del pecado que entró por un hombre. Cuando uno mira para este tiempo Isaías 5, no lo vamos a leer, en Isaías 5 del 20 al 22 están los ayes de Isaías. Y entonces Isaías es muy claro y dice: ay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo se ha cambiado? ¿Cómo el diablo ha entrado? Y el diablo siempre destruye, siempre ha entrado a destruir lo que es de Dios. Yo siempre pongo de ejemplo, y cuando van a mí a consejería, las parejitas, lo primero que les digo yo: bueno, ¿y ustedes qué piensan si se van a casar? ¿Cuál es el objetivo de casarse? De llegar en unión. Y siempre me dicen: no, pero sí, pastor, es que casarnos, pero es que hijos no. Y pero entonces están perdiendo el diseño original de Dios. Pero entonces mire cómo está el engañador. Las parejas siempre dicen: no, yo quiero casarme, pero quiero tener dos perritos o 4 gaticos. Y entonces les digo yo: venga, ¿cuánto le cuesta el perrito y cuánto le cuesta el gatico? Lo mismo que le va a costar económicamente un hijo. Pero es que hay 2 opciones, les digo yo siempre. No dañen el diseño de Dios, no se dejen engañar. Porque es que dice Dios: he aquí herencia de Dios son los hijos. ¿Tú lo crías como herencia de Dios o lo crías en tus fuerzas? Pero el maligno, el enemigo, está ahí haciendo ver lo bueno como malo. Entonces, ¿qué le ha metido el enemigo a las parejas, a la juventud? Les ha metido el cuento que los niños en el matrimonio son malos, que porque el mundo es malo, y tiene infinidad de justificaciones, porque están haciendo el diablo que hace, hacer ver lo bueno como malo, y está haciendo ver el amor de la pareja, la unidad, como malo. Porque es que eso se lo entrega a quién. Ojo, no nos dejemos engañar. Lo otro, Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. El mundo está desordenado.
y bien desordenado. Segunda de Corintios 4:4. Vamos un poquito rápido para que nos alcancen. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Satanás tiene al mundo cegado. Satanás tiene al mundo cegado totalmente. Y uno ve personas ya de edad como, teniendo un hogar estable, lo destruyen. Cómo se acaba la relación. Hay más tristeza la relación de parejas. Cómo se pierde tanto jóvenes buenos, jóvenes con talentos, jóvenes con virtudes. Cómo han volteado todo. Cómo usted ve señores de edad perdidos, y señores ya de la edad de unos ya de 60 años que quieren recuperar la juventud, y piensan que recuperar la juventud es ponerse un pantalón caído, colgarse 4 aretes, dejarse una cola grande y hacerlo de un joven, y piensan que están recuperando, porque no entienden que es que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortificando. Yo no me veo con un pantalón de mi hijo, por Dios, ya la edad, pero tratan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el Dios de este mundo los tiene confundidos. Entonces uno ve unas mujeres de edad y los ve una con unas minifaldas. Por Dios, señora, pues tiene 80 años, y las ve usted con unas minifaldas de la hijita, y peleando con la hija por la minifalda, engañadas. Ojo, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Yo no sé, a mí me dicen que es que mire, claro, cómo está, que el mundo está, la carestía y todo, pero yo digo, Dios mío, siempre que paso los jueves y los viernes por toda la Santander, cómo están todos los lugares llenos, cómo están las casas de Dios a medio llenar. Y la gente está diciendo, no, pero es que la plata no alcanza. Pero ¿cuánto vale una botella en la discoteca? ¿Dónde están los jóvenes? Todos ahí. Y si ustedes han visto el engaño de Satanás, ¿cuál es? Cerca a cada universidad hay 1 o 2 griles. Así es en Bogotá, así es en todas las partes. Siempre, siempre. Ojo. Y a mí me llama más la atención nuestro Senado. El Senado ha tratado de sacar la palabra de Dios del contexto y critican cuando hablan de Dios. Pero una ilustre senadora se para y dice, no importa, es que a mí me gusta la marihuana. Me gusta la marihuana, yo todos los días fumo marihuana. Y sale otro y le responde, sí, es que nosotros los marihuaneros vamos a hacer las leyes. ¿Está engañado el mundo? No está engañado el mundo. Pero vaya alguien a hablarles de Dios. No, a Dios hay que sacarlo. Y ojo, porque sería peligroso el día que saquen a Dios de la Constitución, el día que saquen a Dios del Senado. No sé qué va a pasar. Y vamos para esa. Satanás quiso ¿qué? Darle el mundo al mismo Señor. Mateo 4. Satanás trató de darle al Hijo de Dios, darle lo que era de él. Miremos Mateo 4:8. Ya ustedes saben todo el contexto. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás.
Entonces el diablo se fue. ¿Por qué el Hijo de Dios en ese momento le dice a él que se vaya y no acepta? Porque si nosotros vemos el contexto de la escritura, el Hijo de Dios estaba en la posición, o estaba ¿qué? Estaba como hombre, o sea, tenía hambre, estaba fatigado, venía de 40. Yo digo, si uno hace un ayuno de 3 días y está que se muere, el Hijo de Dios venía de 40 días, 40 noches. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo estaba él físicamente? ¿Por qué creen ustedes que Satanás esperó 40? No el primer día. Siempre me ha saltado esa pregunta. ¿Por qué Satanás no fue el primer día y le dijo? ¿Por qué esperó los 40 días? Pero él no contaba que el Hijo de Dios estaba fortalecido en el Espíritu, que el Espíritu de Dios lo había tomado, porque es que él nos dio ejemplo, porque él buscaba, dice la palabra, que él no todos los días buscaba ¿qué? No se consideraba ser el Hijo de Dios, él buscaba la presencia de Dios, él necesitaba la presencia de Dios. Si nosotros no todos los días no buscamos la presencia de Dios, si nosotros como cristianos nos levantamos y hacemos un devocional personal con el Señor, si nosotros no oramos por la casa, porque habemos muchos cristianos de la secreta, que estamos acá y somos y nos abrazamos. No, es que Dios no nos necesita acá donde somos luz, nos necesita afuera. Por eso las iglesias están hablando de volverse al evangelismo, porque los necesitados están afuera, la oscuridad está allá. Pero ¿cuántos de nosotros guardamos esta Biblia y no la rayamos ni la utilizamos? A mí cuando me ven la Biblia mía de todos los colores, dice, pero pastor, ¿usted por qué raya tanta la Biblia? Le dije, porque todos los días la estudio, entonces cada día le coloco un color distinto a lo que Dios me da. Porque es que el día que yo deje de buscar de la palabra, voy a ser presa fácil. Voy a ser presa fácil del enemigo. Yo tengo que estar ahí. Ahora, ¿cuál es la única esperanza que tiene el mundo? La luz del evangelio. No hay otra esperanza. Mis queridos hermanos, la única esperanza para las hermanas, para todas las personas, no es lo que perseguiré, es entender y enseñarles y llevarles. Venga, es que todos somos pecadores, pero hay una esperanza. Juan 3:16, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, lo hemos oído el pastor, nos ha enseñado la evangelización de nuevo el pastor Jairo, nos ha enseñado el pastor Montes, y el domingo acá el pastor Carlos decía algo muy clarito: el amor de Dios, el amor de la cruz. Y a mí me llamaba la atención cuando los apóstoles, los ángeles le decían, bueno Señor, ¿y a quién va a mandar a evangelizar? Porque creían que eran ellos. Y le dijo, no, a esos. ¿A quién mandó el Señor? A los 12 primeros los mandó. ¿Y quiénes eran ellos? Lo habían engañado, lo habían negado, no se merecían ese honor. Ahora Dios nos vuelve a mandar a nosotros. No sé si seremos merecedores, pero Dios nos mandó a nosotros. ¿Y por qué nos mandó? Porque nos ama. No nos mandó por otra cosa, no nos mandó porque nosotros, a mí no me mandó porque yo me lo merecía, porque yo tenía los galardones. No. ¿Sabe por qué me mandó Dios y por qué estoy aquí parado? Por su misericordia y porque yo era el más pecador que ustedes, porque yo necesitaba más de Él. No más por eso. Dios no me ponía a mí a predicar porque yo era santo, sino porque yo era muy pecador y necesitaba tanto de Él. Pero Él en su infinita misericordia me tomó, me cogió, y sabía tanto que necesitaba el amor, que me dio una mujer, una esposa, y me dio unos hijos, y me ha sostenido un matrimonio. Pero es Él, no soy yo. El amor de Dios. Ahora, la sangre del Cordero. Sí que hemos hecho fiestas con la sangre. La sangre de Dios no es para otra cosa, sino para qué: para la purificación, para el perdón de pecados, para la expiación de pecados. Y entonces nos lo dice muy claro aquí en el libro de Juan 1, 29-32. Primera carta de Juan, primera carta de Juan 1, Juan 1:29. Espere, que me fui para otro lado. Qué pena. No tiene, no.
Juan 1, es Juan 1, 29, 32. No es primera carta, sino Juan 1. Si hay que es que ustedes me ponen nervioso a mí. Juan 1, Juan 3, Juan 1, 29, dice la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el único que quita el pecado del mundo. Y entonces miren, y en Juan 14, en Juan 14 me llama la atención, pero vamos primero en Hebreos 9, 12, 14. Hebreos 9, 12, 14. Miremos algo aquí en Hebreos. Hebreos 9. En el libro de Hebreos 12, 14. Hebreos 9, 12 dice: y por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará tus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ojo, que es que aquí hay una promesa. ¿Por qué Dios nos limpia? ¿Por qué el amor de Dios? ¿Por qué ese amor de Dios nos limpia de las obras malas? Y mire que Dios nos limpia para una sola cosa. ¿Para qué nos limpia Dios? Dios no nos limpia para que sigamos allá como éramos. Él nos limpia y nos da, aquí nos da una orden: para que sirváis al Dios vivo. O sea, Dios nos limpió, pero para servirle a Él, para que como hijos de Él vayamos, de gracia recibimos, de gracia damos a nuestros hermanos. Yo hoy venía estaba visitando al pastor que se le murió, y yo decía: qué bueno no venir a dar palabra cuando ese joven Duan, ese era entregado a Dios. Y entonces yo decía: qué bueno unos padres cuando entregan la obra del Señor, porque es que, ojo, que nosotros somos administradores y los hijos no son de nosotros. Los hijos son de Dios, nos los entrega a nosotros, y nosotros los padres tarde que temprano tendremos que ir a darle cuenta a Dios por la administración de esos hijos. Entonces hay muchos padres permisivos, hay muchos padres que, ay, como yo no tuve que él tenga, hay muchos padres que sus hijos a los 14 años llegan tarde y no se paran en la raya. Cuando Dios nos diga: yo soy administrador del Dios vivo. Pero cuando uno va ahí y entrega un hijo, le decía yo a los papás: qué bueno de ustedes que van a dar buena cuenta de mayordomía de este hijo, porque era un pelado entregado a Dios. Mucha gente no entiende. ¿Y por qué a los 34 años se murió? Yo digo que es la muerte más bonita, el beso del ángel, porque le dio un infarto y se fue. Un tipo joven, no había sufrido el corazón ni nada. Ya Dios lo necesitaba. Entonces yo tengo que servir allá en la oscuridad a mis hermanos, a mis amigos, a esa vecina que tanto me saca de contexto. Allá tengo que llevar la luz porque ella es oscuridad, y yo soy el que debo llevarle allá. Ahora, el Señor Jesús, tercero, el Señor Jesús, el mundo solo puede ser salvo por medio de Él, nadie más, por medio de Dios. Y entonces en el 17:20, Juan 3, 17:20, ¿qué nos dice? Después de amar a Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al Señor al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice después más adelante que ¿para qué fue? Para que nosotros fuéramos, para que el que le reciba viva. Pero entonces no miremos este Juan 4 que siempre lo hemos conocido, Juan 14, 6, 7. Ese sí me llama a mí. Y yo decía: wow, como dice por ahí un amigo mío, Juan 14,
Miren, hijas de Dios, aquí ustedes no oyeron este pasaje, no lo oyeron acá. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le has visto. Este pasaje bíblico todo mundo lo conoce. Pero ¿a dónde lo conocimos? En las iglesias. No en la iglesia cristiana, sino en la iglesia católica. Mi casa son muy de la iglesia, yo del seminario y todo, y yo no lo conocí acá. Ahora lo entendí. Pero entonces mi hermano mayor y mi tío sacerdote me decía: es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Arrepentite, muchacho. Pero después de que me decían que Jesús era el camino, la verdad y la vida, me mostraban otros senderos. Ve, hacerle la novena a la Virgen, hacer el rosario de María. Vos que tenés problemas, pedile a Santa Marta, la de los imposibles. Mi mamá, cuando me fui para la vida militar, entonces me enredaba con los detentes, y yo patrullando me acuerdo que tenía un cordón de San Blas, que para que no me fuera a pasar nada. Ustedes se imaginen en el monte uno con un cordón blanco enredado con un poco de nudos entre el camuflado, y tenía que, cuidado, se quita eso. Entonces mire todos los caminos. ¿Por qué uno se pierde? Porque le enseñan muchos caminos, muchas veredas, pero le han dicho primero: venga, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre a través de otros caminos. Sí que hemos oído ese versículo, que el Salvador del mundo es el Hijo de Dios. Todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo aplica. ¿Por qué? Por lo que veníamos, por el engañador. Porque para mí es más fácil tomar las veredas. Ah, no, el que peca y reza empata. Es que es mejor lo que me ofrece el mundo, y más fácil ir a hacer un acto de contrición y volverme a callar el alma y volverme. Eso se llama justificarme, cuando a mí el único que me puede justificar es Dios, nadie más. Y Jesús es la reconciliación de todo el mundo. Ahí sí, primera de Juan 2, Jesús es el único. Jesús, primera carta de Juan 2:4. Dice la palabra de Dios: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Si el ser humano entendiera, si el mundo entendiera, yo siempre he dicho, este mandamiento, no hay que entender los 10 mandamientos, porque no damos con él. Hay un solo mandamiento, y a mí me da temor ese mandamiento. Dice el Señor: un segundo mandamiento os doy, no mayor ni menor que el primero. ¿Sí o no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de ahí empieza todo. Si yo amo a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo más cercano? Mi esposa. Pero yo no le he podido ser infiel a mi esposa, por temor de Dios y porque es mi prójimo. Yo la amo. Si el ladrón amara al prójimo, no lo robaría. Si el mundo se amara y entendiera ese mandamiento de amar al prójimo, nos evitaríamos tantos, pero tantos dolores. Pero oh sorpresa, si uno ve en las iglesias como entre los hermanos se odian entre ellos, hay rencillas, hay peleas, hay críticas, hay murmuraciones. La murmuración. ¿Será que si yo murmuro contra mi pastor Jairo, lo estoy amando al prójimo? No, si yo tengo algo contra mi pastor, yo tengo que venir y decirle: pastor, yo necesito hablar con usted, por favor, me pasó esto y esto, pastor, no sé si está bien o está mal, pero tengo que poner ¿qué? Limpio mis cuentas y no permitir que mi corazón se cargue. Si algún hermanito tiene algo, vayan del hermanito. Vaya, miren, yo soy lo más jocoso que puede haber, porque yo aprendí una cosa: yo no tengo tiempo y no para amar. Yo sí, hay veces medio no, pero no, yo no tengo problemas. Yo vivo bien, yo a todo el mundo lo amo. Pero que a usted no lo aman, pero yo sí los amo. El problema no es mío, el problema es el que no me quiere a mí. Yo a todo el mundo bendigo. El problema es de esa persona con Dios, no es mío. No es mío, yo amo a todos.
a todos los que sirven, a todos los hermanitos, yo los amo. Que a mí no me aman, que yo no les caigo bien. No, es que no es mi problema, es tu problema. Y vamos a terminar. La gran necesidad del mundo, ¿cuál es? El Señor, no hay otra. Es la gran necesidad del mundo para una sociedad en caos. Es la gran necesidad del mundo para un hogar que se está destruyendo. Es la gran necesidad para un hijo que está en drogas. Es la gran necesidad para un matrimonio que se está destruyendo. La gran necesidad de nosotros, que somos el remanente de Dios, es presentar al mundo al Hijo de Dios, porque no lo conocen. ¿Y cuál es? Hijos, no hay otra, que lo hemos estado trabajando en todas las iglesias. ¿Volvernos a qué? A la evangelización. Nos olvidamos eso. Nos olvidamos cuando los hermanos, cuando empezaba uno que iba, ¿cuál era la emoción? Que uno iba por la calle, que iba con el pastor, vamos a evangelizar, que uno le hablaba a todo mundo, que uno a toda la cuadra la tenía evangelizada, que uno tenía amor por el perdido. Pero ahora las iglesias se llegan a darse amor entre nosotros mismos. Nosotros somos luz. Nosotros tenemos que ir, de gracia recibimos, ir afuera, volvernos a la evangelización. No hay otro, no hay otro. Porque ese cuentico yo respeto mucho. Yo le decía a un pastor que vamos a hacer un ayuno aquí en Manizales por la prostitución, para que Dios se compadezca. Y no, pastor, aquí no hacemos nada, porque mientras que usted y yo estamos aquí orando y ayunando, la que está en la prostitución sigue prostituyéndose. No, así no es. Vayamos ante ellas, vayamos ante el problema. No, que vamos a orar por el perdido. No oremos por el perdido, busquemos al perdido, que es muy distinto. Porque si yo no voy ante el perdido y le doy la luz, el perdido sigue perdido. Así de sencillo. Si de mí no hubieran tenido compasión, yo estaría perdido. Pero alguien tuvo compasión y fue ante mí y me mostró esta gran verdad, me mostró la luz del mundo. Juan 15, 5, 8. Mostrar esa luz, la luz del mundo. Juan 15, dice la palabra del Señor. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecéis en mí y en mis palabras permaneced en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. La única clave aquí que es permanecer en el Señor. Cuando yo permanezco en el Señor, Dios es el que por su amor me lleva a que yo tenga amor. Por el amor de Dios. Dios tiene amor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de la gente anda con un vacío espiritual porque no conocen del Dios vivo. Porque la mayoría de la gente no ha entendido el abrazo del amor de Dios. Porque la mayoría de la gente no sabe que Dios tiene el control y que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Lo segundo, convencer al mundo del pecado. Nosotros no leamos, pero lo pueden buscar en la casa, Romanos 3, 19, 20. ¿Qué tiene que saber el mundo? Que conozcan el pecado, que todos somos pecadores. Yo todos los días tengo que acudir a la misericordia de Dios para que me perdone mis pecados. Yo no sé cuántos pecados haga en el día, no sé, pero hago muchos pecados. Uno peca mucho. ¿Sí ve? Entonces cuando uno va por la calle y ve esas mujeres tan bonitas, yo siempre que veo una mujer bonita le digo: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Y volteo los ojos para otro lado. ¿Sí ve? Ya no me dejo llegar allá. Admiro las obras del Señor, pero sé que esas obras son para otros. Pero ¿cuántos nosotros no nos enojamos? Muchas veces. Muchas veces. La reconciliación de Dios, Dios anda conmigo. Entonces la gente dice que es que más no vivo yo, más Cristo vive en mí. He aquí ya somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas viejas están en nosotros? Porque un cristiano dice: no, las cosas viejas pasaron, y tiene odios, tiene rencores, no tiene con misericordia de su familia, es prepotente, es orgulloso. Entonces no han pasado las cosas, no ha sido capaz de perdonar.
entonces no han pasado las cosas viejas. Porque el mundo, el hombre viejo, el hombre de ira, viene persiguiéndome a mí cada rato. ¿Y sabe por qué, hijos de Dios? Porque yo un día entendí que yo tenía que entregarle mis debilidades a Dios, para que Dios coja mis debilidades y me las convierta ¿qué? En fortaleza. Porque muchas veces no entendía la palabra de Dios, o me hacía el que no la entendía y la ponía a mi favor. No es lo que Dios me quería decir. Cuando Dios toma las debilidades del hombre, las vuelve fortalezas. Pero cuando el diablo toma la debilidad de usted, las coge pero para él, no para ayudarlo a usted, sino para hundirlo a usted. Permita que sus debilidades hoy se las entregue. Y terminamos con todo esto con el propósito de que el mundo pueda confesar su culpa y recibir el perdón. No hay otra. Primera de Juan 1, 9, 10. No hay otros, hermanos. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Pero la misericordia de Dios es tan grande que siempre está ahí para perdonarnos, para decirnos: venga, con amor eterno te he amado, por lo tanto te daré ¿qué? Mi misericordia, la misericordia de Dios. Efesios 1 del 7 al 10, terminamos con ese. Efesios 1 del 7 al 10 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Dios. Grande, el Señor reúne todo. El Señor es grande. Dios ha hecho sobreabundar la gracia de Dios en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Yo hoy solo me acabo de decirles: si miramos afuera a Manizales, a Colombia, vemos cómo estamos. Miremos cómo está. Pero Dios hoy tiene la esperanza ¿en quién? En las iglesias. No hay otro. No dude que usted hoy lo llama hoy, que Dios hoy lo llamó a usted, que Dios hoy me llamó a mí, porque nosotros somos el remanente que Dios tiene para un pueblo. Y nosotros como remanente no podemos quedarle mal a Dios. Nosotros como remanente tenemos que ir, porque este barco no lo puede llevar el pastor Jairo y la pastora sola. No, porque es que la salvación no es para ellos solos. Este barco es de todos los que amamos a Dios. Este barco es de ¿qué? De agradecimiento. Cuando yo reconozco que Jesús llevó los pecados míos de la humanidad en la cruz, que fue la única vez que el Hijo de Dios se separó de su Padre. Él no tenía temor. Óigame en esto, él no tenía miedo de ir. Mucha gente piensa que era por lo que iba a sufrir, que iba a ser escarnecido y todo. No, el dolor del Hijo de Dios fue la separación, porque él en la cruz sufrió la separación por primera y única vez de su Padre. Porque él en ese momento llevaba el pecado de la humanidad encima y su Padre no podía volverse a él. ¿Por qué? Porque en esos momentos era indigno del Padre. Aquel que no conoció de pecado llevó todos los pecados de nosotros. Por amor a él, por misericordia, nosotros tenemos que ir ante los perdidos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, Padre celestial, hoy vengo ante ti, Señor, ansioso, con temores, con muchas preguntas, Señor. No hay un solo día, Señor, que yo no te pregunte, que yo no mire cómo está, que yo no te diga: Señor, ten misericordia de las viudas. Señor, háblale a estos jóvenes que han perdido su mamá, su papá, que no entienden por qué el padre o la madre no están con ellos. Solo te pido, Señor, que tú nos des las fuerzas
para ir, para mostrarles que hay un Dios maravilloso, un Dios que por su amor entregó su Hijo, y que ese Dios que nos amó con amor eterno sigue amándonos, y que ese Dios no ha dejado de amarnos por los siglos de los siglos, y que nos seguirá amando cuando le conocemos. Si le conociéramos, si nos permitiéramos conocer a ese Dios papá, a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos amó tanto que aún su Hijo vino en proposición por nuestros pecados. A Dios no se le ha salido el mundo de su control y nunca se le saldrá. Él tiene el control de todo. No sé cuál es tu situación por la que estés pasando, no sé cuál es tu dolor, cuál es tu engaño, no sé cuál es tu enfermedad, pero sí sé que hay un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente que está esperando por ti. Un Dios que está esperando que tú le hables como ese buen papá. Un Dios que está esperando que tú te vuelvas a Él y le reconozcas como lo que es Él, tu Señor, tu Salvador. Abba Padre, ese Padre que te ama. Vuélvete a Él, vuélvete a Dios. Permite que Dios termine su obra en cada uno de nosotros. Permite que Dios te utilice, y ve por agradecimiento a lo que Dios hace, a llevar luz donde está la oscuridad. Amado Dios, te doy muchas gracias, mi Padre celestial. Gracias, Señor, por ese amor con que nos has amado, Señor, porque ni yo ni mi casa éramos dignos de ti, Señor, y tú viniste un día y nos tomaste. Bendito Dios, hoy yo te doy gracias, Señor, por todos los pastores. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, por todos los servidores, por todos los que vienen y dan su granito de arena para la gran comisión, Señor. Danos las fuerzas, la sabiduría para seguir, Señor, cumpliendo tu legado, la gran comisión, para que nos volvamos a los tiempos que éramos, los evangelistas que tú quieres que seamos, Señor. Que no paremos de llevar tu palabra, que no paremos de ser tus testigos aquí hasta en el último rincón del mundo, Señor. Que sigamos, Señor, en nuestra iglesia, comunidad de fe, en las fuerzas y en la cabeza de nuestros pastores, yendo a evangelizar, yendo a enamorar y yendo a llevar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos, y yo te pido, Señor, que esa bendición grande, maravillosa que tú nos das, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vaya con nosotros, tu presencia con nosotros, Señor. Y así como trajiste a los hermanitos, Señor, llévalos en bien, en unidad a sus hogares y sus casas. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bendito Dios, sé tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanitos que hoy se conectaron, Señor. Que tu gracia, tu poder esté con ellos. Que tú les hayas hablado hoy, Señor, a ellos, a cada uno, a sus oídos, mi Padre celestial. Yo les bendigo en tu autoridad, Señor. Que tu palabra les llegue como ese agua refrescante, mi Padre Dios, para que ellos vengan, para que ellos vayan, y para que todos en unidad seamos ese remanente que tú tienes para el mundo. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gloria de Dios esté con cada uno de ustedes, y la paz de Dios esté en sus hogares y en sus casas. Dios les bendiga. Feliz noche para todos.